¿Cuál es el mayor secreto que le has ocultado a tu familia? Entonces, mi hermano y yo vimos la película Aliens cuando éramos niños y estábamos súper intrigados por los lanzallamas. En una faña de brillantez idiota de 13 años, determinamos que una pistola de agua lleno de Aquanet con un encendedor de butano atado al frente podría funcionar de la misma manera. Para nuestra total sorpresa, lo hizo. Disparó chorros de 6 metros de llama pegajosa. Estábamos encantados. Hasta que dicha llama pegajosa golpeó el costado de la casa y la incendió. ¡Oh, mierda! Así que corrimos por la manguera para sacarla, pero hay una gran mancha oscura en el costado de la casa. Así que desmontamos y limpiamos el lanzallamas y nos callamos. 30 años después, estamos cenando con la gente, y papá comenta que pintaron la casa y finalmente se deshicieron de esa extraña mancha oscura. Siguieron muchas risitas sigilosas. Honestamente, ¿cómo sobreviven los niños a la infancia? Todos somos idiotas. En secreto, fui de mochilero a Europa durante 4 semanas. Debido a la diferencia horaria de 8 horas, cuando mamá llamaba, era medianoche para mí, pretendía estar lo más despierta posible mientras tomaba la llamada. Tiempos divertidos. Eso es tan cool. Soy del Reino Unido y viví en los Países Bajos durante 4 años. Mi familia nunca lo supo. Le di $10,000 a una mujer en el extranjero que conocí en línea para que pudiera salir de Egipto y estudiar en Alemania, a pesar de que en ese momento estaba bastante arruinado. De hecho, fue a estudiar a Alemania y la conocí allí. Unos años más tarde ella me devolvió el dinero. Y sí, hubo un poco de romance en un momento, mucho después del préstamo, pero no duró mucho. También debo mencionar que somos de la misma edad. Todavía estamos cerca. Así que este es mi secreto con mi mamá y mi papá de todos los demás en la familia. Mi papá está casado con otra mujer. Mamá es soltera. Mamá y papá, difícil llamarlo así, han tenido una aventura durante más de 30 años. Incluso sus mejores amigos no lo saben. Fui un accidente. Papá salió de la foto porque mis padres no querían que yo supiera sobre la aventura y quién era él. A los 15, cuando me dijeron quién era, y traté de actuar con calma para no molestar a mi madre, volvió a la vida de mi madre, pero no a la mía en absoluto. Tengo 3 hermanos que no saben que existo. 2 hermanos y una hermana. Tienen la vida más increíble, ingresos de 2 padres, vacaciones, todas las cosas que quería cuando era niño en una familia de 3 con una madre soltera. Fui a la escuela secundaria con mi hermano. Ahora tengo 20 años, todavía quiero conocerlos. Simplemente no puedo ser el que rompa el secreto y aplaste a 2 familias. Hace aproximadamente 13 años me informaron que tenía una hija de mi primera relación seria que fue dada en adopción sin mi conocimiento. Sin que sus padres adoptivos o su madre biológica lo supieran, ella tenía el mismo defecto cardíaco que yo. El mío no se encontró hasta que tenía unos 26 años. Se derrumbó en un campo en un parque cerca de donde vivía en Massachusetts mientras jugaba fútbol con otros niños de 7 años. Ella falleció antes de que llegaran al hospital. Su madre biológica, mi ex, se había mantenido en contacto con los padres adoptivos a lo largo de los años, y nuestra niña la conocía como tía. Incluso les había dado a los padres adoptivos algunas fotos de nosotros juntos y les contó la historia de que yo estaba en prisión por mover una gran cantidad de drogas. Total invención. Después de la muerte de nuestra chica, mi ex se acercó, sintiéndose culpable. Pude ponerme en contacto con los padres adoptivos. Eran personas amables de clase media que la amaban intensamente y le dieron todo lo que un niño necesitaba para prosperar. Me alegro de que tuviera personas que la amaban y la cuidaban como todos los niños se merecen. Me alegro de que finalmente se haya resuelto el misterio particular de por qué mi ex desapareció un día sin decir una palabra. Pero estaba absolutamente angustiado porque no me dieron la oportunidad de ser padre. Nunca llegó a conocer a sus abuelos, quienes la habrían adorado, particularmente a mi mamá, a quien se parecía tanto. Nunca se lo dije a mis padres porque no quería romperles el corazón. 13 años después, mantengo esa decisión. Merecen saberlo, pero ambos tienen mala salud, y todavía no me atrevo a decírselos. Mi niña cumpliría 21 años este julio. La única razón por la que espero que haya una vida después de la muerte es para poder conocerla. Un secreto de mis abuelos a quienes adoraba. En realidad, eran mi tía y mi tío abuelos, que criaron a mi madre desde los 2 años. Su madre había fallecido y su padre era alcohólico, que terminó alistado e yendo a la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía la costumbre de mirar el álbum de bodas de mis padres cuando era muy joven. Me encantaban los vestidos, etc. Al final del libro estaba su certificado de matrimonio y vi cuando tenía unos 11 años que el apellido de mi madre no era el mismo que el apellido de mis abuelos. Le pregunté y me dijo que no eran sus padres biológicos.
Nunca les dije que lo sabía porque no quería que se sintieran menos que mis abuelos, lo cual eran absolutamente. En ese momento mi abuelo biológico había fallecido. Siempre fueron nana y abuelo para mí y fueron abuelos increíbles. Mientras crecíamos, nuestra casa nunca estuvo limpia y ordenada. No era repugnante ni acaparador. Limpiamos y aspiramos, pero también teníamos un montón de mierda apilada en las esquinas y en los estantes que después de un tiempo, ahí era donde pertenecían esas cosas. Debido a esto, realmente no usamos el comedor como comedor. La mesa se empujó contra la pared y se usó casi como escritorio de trabajo y área de almacenamiento. Un día, cuando tenía unos 10 años, estaba sentado en una de las sillas mientras hablaba por teléfono con mi mamá. Tenía la costumbre de parlotear una y otra vez. Cuando estoy aburrido, me inquieto. Agarré uno de sus encendedores que estaba tirado por ahí y encendí pedacitos de papel toalla. Nada grande, solo lo suficiente para ver la llama apagarse, inmediatamente consumir todo y luego salir y caer en su cenicero. Luego agarré una toalla de papel completa y la encendí. La cosa se quemó tan rápido que me asusté y la dejé caer sobre la alfombra, donde muy rápidamente quemó la alfombra barata en el piso en un lugar muy notable. Empecé a enloquecer y miré y había una caja de solución de limpieza. Agarré un poco de lejía con la esperanza de que blanqueara el desastre negro quemado y pudiera pasarlo como si lo hubiera derramado accidentalmente. Sí, simplemente se convirtió en una alfombra beige de un tono naranja con pequeñas fibras de alfombra quemadas. Abrí todas las ventanas que pude y moví la caja de artículos de limpieza sobre el lugar. Tenga en cuenta que estoy haciendo todo esto mientras todavía estoy hablando por teléfono con mi madre. Me preparé durante la próxima semana para que alguien lo encontrara y finalmente llegara a la conclusión de que era yo. Nadie lo encontró durante meses, y cuando lo hicieron, todos asumieron que uno de los químicos se filtró y lo hizo. Esto fue hace mucho tiempo, pero pretendí graduarme de la universidad después de 4 años de que mi familia pagara por ella. El último semestre de mi último año me dijeron que debido a mi segundo año incompleto no me graduaría. Cuando prometí volver a tomar esa clase durante el verano, me permitieron marchar con mis compañeros de clase con toga y birrete. En lugar de decirle a mi familia la verdad, seguí adelante, vino toda la familia, una gran fiesta, etc. Por supuesto que no tomé la clase ese verano. Eso estuvo en mi cabeza durante más de 20 años cuando, después de estar sobrio, completé mi título trabajando con la universidad y tomando una clase local. Mi papá siempre ha tenido muchas armas, tanto para cazar como para pasatiempo. Por eso, insistió en enseñarnos seguridad con las armas a mi hermano y a mí. Crecimos con ellos en la casa, aunque casi siempre estaban encerrados cuando mi padre no estaba cerca para supervisarlos. Un día, cuando era bastante joven, probablemente alrededor de los 10 o 12 años, mis padres fueron juntos a algún lugar, así que mi hermano y yo estábamos solos en casa. Estaba jugando en mi habitación y escuché un disparo. Corrí escaleras abajo para encontrar a mi hermano sosteniendo una pistola y luciendo absolutamente aterrorizado. Todavía puedo recordar su rostro. El mío probablemente se veía igual. Lo que sucedió fue que había estado haciendo el tonto abajo y encontró un arma que mi padre, por alguna razón, se había olvidado de guardar bajo llave. Siendo un niño, había decidido jugar con él. Sabía cómo desactivar el seguro, cómo disparar, cómo apuntar, ambos lo sabíamos, y mientras jugaba, accidentalmente apretó el gatillo. La bala había rebotado en el suelo y abierto un agujero en la pared de la sala de estar, hasta el exterior de la casa. Ambos sabíamos exactamente lo que podría haber pasado, y en un instante ambos nos dimos cuenta exactamente de lo que iba a pasar si mi papá alguna vez se enteraba. Trabajamos juntos para cubrir la abolladura del piso con muebles y una alfombra, con el pretexto de haber limpiado la sala de estar, y luego reparamos la pared por dentro y por fuera, reorganizando más muebles para cubrir el parche. Ambos juramos que nunca le diríamos a nadie. Por mucho que nos encantara meternos en problemas, sabíamos que este era malo. Mi mamá se enteró años después cuando finalmente encontró el agujero en el revestimiento de vinilo y mi hermano confesó. Mi papá todavía no lo sabe. Mi hermano se ha tomado mucho más en serio la seguridad de las armas desde entonces y ahora tiene una colección propia que está bajo llave hasta un grado casi paranoico. Tengan cuidado con sus armas, muchachos. Todos los involucrados en esto lo sabían mejor y lo peor casi sucedió. Mamá tenía una manta reliquia hecha a mano de su bisabuela. Cuando era niño, mis figuras de acción decidieron torturar a las Barbies de mi hermana para obtener información sobre la ubicación de la base secreta. Cuando Barbie General todavía no hablaba después de que su brazo se derritiera hasta convertirse en un muñón en la punta giratoria en la parte superior del motor de la cortadora de césped, se vio obligada a ver cómo sus cómplices se derretían en una tina de gasolina.
Cuando el interrogatorio empezó a salirse de control, tiré agua sobre la gasolina para apagar el fuego, salpiqué el costado de la casa e incendié la casa. Entré en pánico, corrí adentro, agarré la primera manta tradicional que pude encontrar y sofoqué el fuego, derritiendo un lado de la manta. Las técnicas de interrogación relativamente poco inspiradas de mis padres fueron incapaces de resolver el misterio de la reliquia desaparecida. Cuando era niño, se me cayó el rastrillo mientras trabajaba en el jardín y el mango aterrizó en caca de perro. En lugar de limpiarlo, usé cinta adhesiva para sellar la caca del mundo exterior. Terminó usándose durante casi 10 años después de eso y siempre pensé en ese sucio secreto de los rastrillos. El secreto era caca. Esto es tan raro y divertido. Mi ahijado de 14 años es en realidad mi hijo biológico. Hace unos 16 años, desaparecí en medio de la noche para comenzar una nueva vida lejos de mi familia tóxica y no tuve contacto con ellos durante 3 años. Terminé quedándome embarazada de una aventura de una noche. No tenía hogar en ese momento, por lo que mantener a mi hijo no era una opción. Mi ex mejor amiga y su esposo habían estado luchando para formar una familia propia, por lo que se ofrecieron a adoptar a mi hijo. Giro de la trama, mi esposo y yo actualmente tenemos la custodia de mi hijo y sus 4 hermanos. Sus padres están en la cárcel por violencia doméstica y negligencia infantil. Posé desnuda en un proyecto de arte de buen gusto cuando tenía 20 años. Se suponía que iba a ser una pequeña exposición privada, pero luego explotó y en un momento mi imagen desnuda estaba en el sitio web de nuestras principales ciudades para anunciar un festival de arte popular y una versión grande impresa se mostró en un mercado popular durante el festival. También se imprimió en una serie de libros. Estaba tan preocupada de que mis padres vieran, pero hasta ahora han pasado 12 años y todavía no lo saben. De hecho, estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos y, a veces, considero mostrarles el libro, pero es posible que me asesinen. Solía vivir en una casa donde el bosque era nuestro patio trasero. Hace unos 15 años, mi padrastro y yo golpeábamos pelotas de golf en el patio con sus palos. Todavía me quedaban algunas pelotas de golf y me dijo que guardara sus palos cuando terminara y volvió a entrar. Bueno, cuando estaba fuera del sitio, decidí usar su palo de $900 que, en ese momento, era demasiado grande para que yo lo usara. Di un golpe y la cabeza del palo inmediatamente golpeó el suelo y el cuello se partió cerca de la cabeza y quedó colgando de algunas astillas. Mi corazón se hundió y rápidamente guardé los palos en la cajuela de la camioneta como él me pidió y recé para que no me asesinaran mientras dormía. Bueno, unos días después, mi padrastro vuelve a buscar su bolsa de golf. Afortunadamente para mí, el sistema hidráulico en la escotilla trasera de nuestra camioneta familiar comenzó a fallar durante algunas semanas. Se abrió y aplicó un María Antonieta sobre ese palo. Mi padrastro estaba enojado. Todavía no le he dicho que soy el principal responsable por la destrucción de su palo. Cuando tenía unos 12 años, jugaba demasiado a Fallout y me gustaba mucho abrir cerraduras. Nos íbamos a mudar de casa y mamá pensaba vender. Llegué a casa temprano de la escuela y no tenía llave, así que decidí tomar una horquilla y forzar la cerradura de la puerta interior del garaje. Bueno, el pasador se rompió dentro de la cerradura y no pude sacarlo. Me senté en el garaje sudando nerviosamente y esperando hasta que mi mamá llegó a casa. Bueno, ella llegó a casa. Me saludó calurosamente y yo estaba tan nervioso de decírselo y que su sonrisa desapareciera. Me estaba preparando para decírselo y que me gritara cuando, de repente, un tipo en un camión aparece en nuestra entrada justo detrás de ella. Aparentemente, el pomo de la puerta y el cerrojo estaban viejos y astillados, por lo que había contratado a un tipo para que los reemplazara por otros nuevos. No miró adentro, simplemente los desatornilló de la puerta y puso otros nuevos. Luego, tan rápido como llegó, se fue. Soy un adulto y no le he dicho a mi mamá que accidentalmente atasqué la cerradura de la puerta del garaje.